Además, siempre formaban esto una especie de bola, de tal manera que, de una manera muy gruesa, muy aventurada, pero eso asemejaba un cangrejo. Y el nombre de los cangrejos era cáncer. En Grecia se empezó a usar la palabra y ya existía el término y el conocimiento, y se empezó a usar la palabra cáncer como un grado en el cual sí ya se reconocía que ponerle cenizas y aceites y flores y ramas y todo lo que se le podía hacer ya no paraba la enfermedad. Por lo tanto, cuando aparecía un cáncer, el médico automáticamente perdió un respeto por el que este es el cáncer. Esa era una buena definición, no era tan mala definición, pero no resolvía muchas otras dolencias donde se veían bultos, aunque no aparecieran las venas torcidas, o lo que pasó en Estados Unidos, y fue muy importante la aportación en Estados Unidos de las leucemias al mismo concepto del cáncer, porque se dieron cuenta de que existía la proliferación local de células por división de una célula en dos, y nuevamente en dos, y nuevamente en dos, y era el esfuerzo del cuerpo por apresar lo que era el centro del cáncer, cualquier que haya sido la causa. Esa multiplicación de células no se contenía de ninguna manera, y luego aparecía en otras partes, en verdaderos saltos de tejidos, cosa que no había pasado con muchas otras enfermedades que respetan un solo tipo de tejido y no brincan de una parte a otra. Es así, eran las famosas metástasis. Posteriormente, ese conocimiento, ya con el uso de microscopios y con el uso de bioquímica elemental, de la bioquímica, pues empezó a descifrar cuáles eran las células responsables de la multiplicación y se empezaron a perseguir como las culpables del caso. Y resulta que las células son las células de protección, no son las células que originan el problema, son las células con las que el cuerpo está tratando de resolver el problema. Y se ha pasado, se siguió la corriente sin darle otro significado que de la multiplicación, y por lo tanto las leucemias se incorporaron, porque en las leucemias había crecimiento de células, aunque estas células eran totalmente independientes y no pertenecían a ningún tejido. Eran las células libres de la sangre, las células del sistema inmunológico, los glóbulos blancos. Y se llamó de muchas otras formas. Decían la leche de la muerte, por ejemplo. Fue un hombre que se usó mucho, la sangre se le volvía leche a la gente y ya llevaba a la gente a un deterioro final. Y como eran enfermedades muy graves, en las que no había nada que hacer, había que esperar, algunas fueron muy rápidas. Hay enfermedades que se registran con todo, desde el origen hasta el fin de la persona en solo una semana, sumamente fulminantes. Y costó trabajo que la industria farmacéutica y la gran industria médica las incorporaran en una sola regla, en una sola solución. Involucró un esfuerzo de muchas gentes para mantener una simplificación del cáncer. Es decir, pues cáncer es casi todo lo que no podemos curar, prácticamente. Que hay mucha multiplicación de células, sí. Que a veces tiene forma de cangrejo, sí. Que a veces no sabemos ni dónde está, sí. Que se reproducen por todas partes, sí. Hay muchas cosas abiertas, muchas definiciones abiertas. Claro que todo el mundo estaba confiando en que cada vez la microscopía iba aumentando, el conocimiento bioquímico iba aumentando, y los enormes recursos energéticos del hombre, que son simplemente monstruosos, la cantidad de energía que actualmente podemos manejar los humanos, pues daba la confianza de que en algún momento esto se iba a poder
detener. Sin embargo, pasaron la mejor parte del ciclo pasado, que acaba de terminar hace 11 años, y no se logró nada. Y en lo que llevamos de este año, de este siglo, tampoco se ha logrado nada en términos de resolver ese problema así. Sin embargo, tal como les platicaba yo que nos pasó a nosotros, que nos pasó a mí, ha habido otras aproximaciones a la enfermedad que la han resuelto. Una de ellas es la observación de que en la vida de una persona aparecen entre 4 y 70 cánceres, con más inclinación hacia que grupos a los que le aparecen 70 veces en su vida cáncer, y lo resuelven. Hay mucha gente que tuvo en su vida 70 cánceres y luego murió de viejo, de un catarro o de cualquier otra cosa. Porque el cuerpo humano tiene la capacidad de resolver ese problema. Pero seguía habiendo un misterio en la etiología. Hubo muchos médicos que publicaron, muchas universidades que publicaron haber encontrado las curas para el cáncer y haberlas dicho, están a semanas de tener la cura del cáncer y estamos muy próximos, y cuando se haga esto se va a resolver, y cuando se haga esto se va a resolver, y no pudieron, no se ha podido. Y lo que es más, ahora ya hay un consenso más claro en el sentido de que esas cosas, así como se dice, no van a ser posibles. Pero por otro lado, absolutamente en un sentido opuesto, está lo que ya se había observado. La gente resuelve por sí sola el cáncer. Entonces, resultaba muy interesante, muy importante encontrar cómo es que la gente resuelve el problema. Cómo es que alguien te puede dar un cáncer y se te puede curar él solo. Es decir, que es una enfermedad que tiene una evolución circular y que regresa de alguna manera a la normalidad, aunque deje daños, aunque deje bolas. Y eso ha obligado a ir replanteando el entendimiento de esa enfermedad. Por ejemplo, o tratando de resumir lo que son estudios que llevan muchos años. Realmente, si alguien quiere poner a leerse de cáncer, se va a pasar un tiempo muy largo, y sin tratar de curarlo, nomás conocer la historia del cáncer, conocer cuáles son los puntos fundamentales del cáncer, te puede llevar una buena cantidad de años. Pues la literatura actualmente es muy amplia, pero hay cosas que sí se pueden entender, aprender y pasar a la información pública, y eso es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, el llevar a la gente conocimiento de las cosas que sí puede hacer para resolver el problema, para estar en el caso, decir, pues a lo mejor sí tuve un cáncer, pero ¿sabes qué? Yo ya me curé, o yo estoy viviendo en forma normal, me produjo una bola por aquí, me produjo un lunar por acá, me tuvieron que quitar una parte, qué sé yo, pero yo resolví el problema, y que eso abarcara importantemente a un porcentaje alto de la población, y no la solución que estamos todavía viviendo ahora, en las cuales son los tratamientos los que causan la mayor parte de los muertos y de los lesionados, en los cuales, sí, sabes que te descubrí un cáncer, lo que va a ser un cáncer, ahorita, y ahorita te lo curo, ahorita lo atiendo. Ah, claro que de mi atención te vas a morir, pero pues yo ahorita te lo atiendo, y no, sabes que mejor no me lo atiendas. Porque tengo la oportunidad de vivir la evolución normal del proceso. De esa manera empiezan a gestarse una serie de estadísticas que empezaron en Asia y que después se vio
que era lo mismo que pasaba en Europa y finalmente está empezando a permeabilizarse en Estados Unidos y en Inglaterra, que han sido los que han tomado más tradicionalmente el enfoque de buscar la solución a través de quimioterapias y de radioterapias. Y ahí hay algunos otros observables que se pueden poner en práctica, que se han puesto en práctica en otros países y que son, al final de cuentas, dan mejores resultados, porque la gente vive más años, con menos penalidades, o inclusive resuelve completamente el problema. Esos son los factores que hay que aprender y hay que traer y hay que poner a disposición de la gente. Dentro de ellos voy a mencionar algunas cosas que han sido avances sumamente sólidos. Uno de ellos, el de Linus Pauling,